Ella asegura que podría ser la siguiente presidenta de nuestro país, elegida en una elección popular como la del 2026. La presidencia te da la voluntad política que necesitas para que puedas transformar el país, pises los callos que tienes que pisar, y por eso estoy acá. Soy una persona que adora la política porque transforma. Toda mi vida he trabajado yo directamente con la gente. Para mí la verdadera política primero está de la mano de la gente, de una democracia que tenga resultados que se puedan tocar. Porque además cree que sus propuestas serían la oportunidad para olvidar el error político de haber votado por Keiko Fujimori. Yo no creo en la mano dura, yo creo en la mano firme. La única garantía de vivir en libertad en un Estado de Derecho es el respeto a la ley. Es que eso no significa que el respeto al derecho del otro suponga que te vas a dejar atropellar. Mejores cárceles. Hay que sacar de la cárcel a un montón de gente que no es peligrosa. Juicios de alimentos, por ejemplo. En la cárcel tú tienes que meter a los peligrosos. Ex ministra de Justicia, ex congresista y hoy liderando la lista de Primero la Gente, en donde le ha ganado nada menos que al dueño del partido, Miguel del Castillo, conversamos con Marisol Perestello. Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a esta entrevista y déjennos sus comentarios. Recuerden que mientras más compartan esta conversación, el impacto va a ser mayor. Cubo nació para acompañarlos y este espacio para ser mejores electores. Usted la conoce, por lo menos la recuerda. Ella ha sido ex ministra de Justicia, ha sido congresista. Siempre está en diferentes espacios analizando coyunturalmente lo que ocurre en este país, que da titulares todos los días. Y hoy va como presidenciable dentro de la lista de Primero la Gente. Marisol Perestello, conversamos contigo de tus propuestas. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va la campaña? ¿Realmente crees en Primero la Gente por la gente? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Hay algo que el ciudadano de a pie está reclamando hace varias elecciones ya, y es que los partidos tradicionales ya no son una oferta atractiva. Pero vamos, que si uno ve en tu historial, tú calificarías como política tradicional. ¿Qué hace hoy o qué haría eventualmente que el electorado no te vea como esa política tradicional? Porque quieren el recambio justamente. Mira, yo también creo que tenemos que trabajar en un cambio generacional y que la política se ha dedicado a darle espacio a gente que no hace política, que hace negocios o que está blindándose. La política es distinta. Para mí la verdadera política primero está de la mano de la gente, de sus necesidades, de sus dolores, de resolver problemas concretos, de una democracia que tenga resultados que se puedan tocar. Sí. Y toda mi vida he trabajado yo directamente con la gente. En temas además súper específicos, ¿no? Porque yo no hago política, no, bien específico. Justicia, seguridad, esos han sido cárceles, mundo indígena, vinculado a desarrollo, a medio ambiente, a derechos, niños, niñas y adolescentes en temas de violencia sexual, violencia intrafamiliar, enfermedades huérfanas, migrantes. Obviamente el 10% de la población peruana no vive acá. Soy la única congresista que iba a la mesa multisectorial para migraciones. A la gente pero no claro, Entonces, se vuelven escasos los esfuerzos para justamente el reconocimiento de tu agenda. Cómo el sistema justamente hace que la política se vuelva tradicional, no en resultados, ojo, sino en esta dinámica que termina justamente dependiendo de varios actores y no de una sola agenda. ¿Cómo vemos a Marisol Perestello hoy? Bueno, yo sí creo que no hay forma de transformar un país si no es a través de la política. Transformaciones estructurales, más allá de la generosidad y la solidaridad, que son una característica del peruano. Las ollitas comunes, los comedores, todo eso es una representación de la solidaridad. Hoy, todas las chocolatadas que hay en todos los lugares donde hay niños y niñas tienen que ver con solidaridad. Pero la política no está a ese nivel. La política es mediocre, es chata, no resuelve problemas, está cargada de delincuentes. Y la gente normal tiene que entrar a hacer política. Y yo creo que soy una persona que adora la política porque transforma. O sea, para mí la política es la herramienta para el país que soñamos, para el país que queremos. Pensé que con el poder que te daba ser congresista se podía hacer los cambios. Hicimos muchos, casi toda la legislación para perseguir la corrupción y la delincuencia que ahora se han bajado. La di yo como presidente de la Comisión de Justicia, como ministra, con un montón de gente, en un tiempo en el que Latinoamérica decidió perseguir el crimen organizado en serio, ¿no? Y poner reglas comunes. Y siento que no fue suficiente. Entonces, bueno, fui ministra y dije, ya, con este poder se puede hacer cosas, pero tampoco fue suficiente. Entonces, la presidencia te da la voluntad política que necesitas para que puedas transformar el país y pises los callos que tienes que pisar. Y por eso estoy acá.
Y en esta sensación que te genera justamente la política, a la que adoras, como dices, qué difícil ha sido intentar elegir el medio para dónde ir, ¿no? Yo es algo que te he cuestionado siempre, el hecho de que hayas elegido primero la gente para este 2026. Mira, yo espero que primero la gente... Hay 37 partidos además. Sí, ¿Era el sí. único que tenías en el radar? Nosotros queríamos hacer una forma de política distinta, no solo yo, muchas personas. Yo vine intentando hacerlo en el partido donde milité casi más de 30 años, en un proceso que se llamó reingeniería partidaria, Sí. que era un poco lo que es esto. Oye, vamos a encontrarnos en nuestras diferencias, vamos a abrir del centro a los lados, vamos a poner temas concretos, vamos a hablar de lo que la gente no habla porque divide el país, vamos a demostrar que tenemos más cosas en común. Bueno, el partido... del que te hablo prefirió mantener la estructura tradicional y yo dije, yo acá no tengo nada más que hacer, ya está. Lo justo, intentó encontrar a gente de buena voluntad que quisiera poner al servicio del país lo que sabía hacer y no logramos No lograron. terminar el proceso, pero sí crear un grupo humano con ganas de hacer cambios. Y ese grupo humano entra a primero la gente. Algunos se han ido, pero quedamos más de 100, más de 500 en realidad, pero más de 100 militando, y de esos casi 60 estamos en las listas a senadores y a diputados. Y primero la gente tiene varias cosas que a mí me gustaron y que me gustan. Antes de ir a eso me parece importante mencionarlo justo, porque, a ver, tu apuesta era ambiciosa, no se logra. Eso ya no te daba el termómetro de decir, me va a costar 3 veces más. Y ok, lo que venga, el señor del Castillo me da chance de estar acá, entonces voy. Eso fue... No, no porque lo que venga es entrar a política, Claudia. O sea, no hay ninguna razón, o sea, si tú racionalmente analizas hacer política hoy en el Perú, espanta. Yo porque tengo muchos años y mucha resistencia, porque entre el insulto cotidiano de los trolls y la mediocridad y lo chato y el crimen organizado y el dinero ilícito infiltrado en la política, sí, la verdad es que te quedan pocas razones. Y además un sistema en el que todos los partidos tienen firmas falsas, todos, no solo el mío, todos, porque el sistema está creado para que tú vayas a buscar firmas a donde hay gente que en realidad no quiere hacer vida partidaria. Pero entiendes que no porque todos tengan firmas falsas. Eso justifica, por supuesto que no. Ni vamos a resignarnos a, o sea, Por ya no supuesto. tenemos esperanza bajo esa lógica de que haya uno solo con un sistema de fiscalización distinto y con una oferta decente. Porque primero la gente para mí es un espacio que me permite hacer eso. Primero porque no tiene dueño y no lo tiene de verdad. ¿No lo es el señor del Castillo, no, entonces? Ni Miguel ni nadie. El partido no tiene presidente. El partido tiene un colegiado. Ese colegiado decide por 2/3 de votación. O estamos de acuerdo o no hay decisiones. Y bueno, cuando uno no está de acuerdo hay decisiones. Claro. Pero si no, no avanzamos. Entonces hay que conversar, hay que discutir, hay que poner sobre la mesa y finalmente gana la democracia. No hay un dueño de partido que ha habido una elección interna y yo he competido democráticamente contra Miguel él. Y le he ganado. Y le he ganado en democracia. Él ha tenido un número de votos importante y yo he tenido otro número de votos importante. ¿Y ha aceptado la derrota bien? Sí, estoico. Sí, de verdad que sí. Porque además sí logramos acuerdos en las listas parlamentarias. Okay. Tanto la lista de senadores como la lista de diputados es una lista consensuada en la que cada región ha armado la lista. Nosotros no nos hemos metido en las listas de regiones. Solo en las regiones en las que no estaba completa sí hemos buscado alguna persona, digamos, que pudiera cubrir ese espacio. Por ejemplo, en mi tierra, en Tacna, o en algunos otros lugares. Pero en general cada región, Arequipa decidió su destino, Cajamarca decidió su destino, Piura también, y yo estoy muy contenta. Hace muchos años que no veía ese nivel de participación de las regiones. A mí, la verdad, el modelo de primero la gente me gusta. Creo que ha sido, además lo he caminado, conozco cada base. Entonces, el que tú has incluido, ¿te gusta? ¿O te gustaba de origen el primero la gente del señor Castillo? Lo que pasa es que nosotros le hemos dado un brazo más, pero el concepto era el mismo. El concepto era la diversidad es la fuerza que va a sacar al país adelante. Y en esa diversidad hay un sector evangélico que conversa con un sector como el que representa Susana Chávez, que va al Senado con el número 6, sí, o sea, y que se sienta a hablar sobre temas súper complicados como, por ejemplo, educación sexual integral, para hablarte de un tema en el que claramente son dos posiciones y nos ponemos de acuerdo. Hay un sector más de izquierda, representado por Justiniano Apaza, por darte algún nombre, también por Marco Ceballos, que es un poco centro-izquierda, y hay un sector más vinculado a un liberalismo económico, un centro-derecha, como Cecilia Flores, por ejemplo, que trabaja
en un mancillo, y también se ponen de acuerdo en lo que quiere el país. Hay un sector más tecnócrata, como Raúl Molina, que lo que quiere es resolver los problemas de la gente y ponerla al centro, y la verdad es que todos nos hemos logrado encontrar en reglas claras para la participación política, en espacio para todo el que quiera hacer política y que no tenga que pagar una cuota para ejercer eso, y en que las cosas que hay que definir por votos se definen por votos. ¿Tú le garantizas entonces a la comunidad LGTBI que el señor del Castillo no va a tomar ninguna decisión ni va a tener injerencia en una agenda de derechos humanos que tú propongas? Absolutamente, y va a estar en el plan de gobierno. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero eso tiene que estar reflejado en un papel para que la gente diga, oye, tú dijiste, no, estaba escrito. Tu plan de gobierno recogía que en clave de derechos, todas las libertades económicas, sociales y democráticas y justicia, si no funciona, van a ser recogidos a nivel del plan. Sin ningún pero. Sin ningún pero. Ok. Hay, por supuesto, objeción de conciencia. O sea, eso está incluido expresamente, además, en Sin la duda, norma. si me estás diciendo que hay un sector evangélico de todas Y maneras. están los mínimos. Estamos de acuerdo en los pisos mínimos y están en blanco y negro. Y aunque ese no es un tema que va a transformar la historia del Perú, es un tema al que la gente no responde. Siempre quiere quedar bien con todo el mundo y no se puede quedar bien con todo el mundo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es esos temas que no van a definir el destino del Perú como nación, pero que son importantes y que dividen al país, tienen que estar en blanco y negro. ¿Qué puedes esperar de nosotros? Y hay algunos puntos en los que no nos hemos puesto de acuerdo en todo, pero sí hasta dónde vamos a trabajar como Estado para, por ejemplo, evitar la violencia sexual que requiere, por ejemplo, entre otros, educación sexual integral, ¿no? Pero vamos, ¿quién toma las decisiones? El colegiado. El colegiado. Sí, o sea, no las toma una persona, las discutí. Y mira, yo no tengo asiento inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, pero sí participo en la toma de decisiones reales. ¿Y el colegiado está integrado por? Marco Ceballos, Manuel Ato, Miguel del Castillo, quien habla, y hay un comité político que acaba de reunirse el día de ayer para cambiar al personero, porque Marco es candidato. Se ha incorporado, digamos, Raúl Molina como jefe de plan de gobierno. Claro. A los debates y a la definición de los temas, y vamos ampliando un poco ese espacio, pero cada región decide su destino. Han contribuido la mayoría de ellas con una agenda regional, y ahí estamos, ahí vamos construyendo un espacio democrático bien interesante, ¿no? Mucha organización social. Tenemos ganaderos, alpaqueros, el presidente de los cafetaleros en Jaén, una dirigente cocalera en Quillabamba y en la zona de la Convención Fuerte. ¿Qué pasaría eventualmente, Marisol, si el señor del Castillo decide no respetar el acuerdo? ¿En qué términos? No sé, en poner un tema que no estaba sobre el papel. Porque, Marisol, yo te di espacio en este partido. No, eso no se ha... Mira, No lo olvides. eso no se ha dado. ¿Ok? La evidencia es que hemos competido. Tú sabes cómo es la política. Precisamente. No te la tengo que contar, Precisamente. lo sabes bien. Entonces, la pregunta es bien cerrada sobre la realidad. El activismo va hasta donde se debe y la política hasta donde se puede, pero también hay momentos en los que tienes que irte. Y si hay algo que yo he hecho frente a situaciones muy complicadas, es irme. Cuando quedarme significaba hacer algo que iba en contra de lo que yo creía. Yo quiero hacer vida partidaria en primero la gente. Tenemos el acuerdo de que este partido sea para la siguiente generación, no para la mía. Y la mía debería estar pensando ya en ir sembrando para ir saliendo. Sí. Porque creo que son los jóvenes los que tienen que pensar otra forma de representación. Los partidos políticos ya no sirven para eso. Hoy se han convertido muchos de ellos en vehículos electorales. Imagínate 2 elecciones más y entrarías al grupo de los denominados dinosaurios de la política. No sé si 2. Yo creo ¿Quieres que- estar ahí, Yo creo que Marisol? ya estoy ahí. Por eso te digo que hay que saber llegar y hay que saber legar, Sí. decía el doctor Bedoya, a quien yo quiero tanto. Y yo quiero saber legar. O sea, Sí. si hay algo que yo quiero hacer es decir, acá está la posta, me voy, ¿no? Y me voy además a hacer las cosas que me gustan, teatro, en fin. Y que un montón entiendes de hoy cosas que la tengo trayectoria no responde cronológicamente, sino a cómo realmente llegaste a la gente. Quien no lo entiende así, de esta manera, o sea, yo puedo estar 40 años en política, pero haber Nunca hecho llegaste. nada. Ah, sí, claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, partiendo de eso, Bueno, hay ¿Hay gente que algo? está su vida entera en política y yo no sé dónde está. sin duda. O sea, sin porque duda. honestamente cuando yo pienso en actores políticos, pienso en gente que sale a pechar en cada Sí. día
por cosas que le hacen daño a la gente. Y hay gente que yo solamente veo en campaña. ¿Sabes que hoy el ciudadano está esperando que el político o que el aspirante sincere, ¿no es cierto?, su gestión? Sí, totalmente. ¿Cuál es tu mea culpa? ¿Qué crees? ¿Cuáles son los errores que más te han costado, te cuestan hoy en campaña y que posiblemente sigan pasando factura hasta abril? Uno, el voto por Keiko en segunda vuelta. Y gracias por mencionarlo porque tengo un comentario para ti, lo he sacado de redes sociales, de una de las entrevistas donde has estado. La doctora Pérez Tello fue mi profesora en la universidad. Ahorita. Y siempre guardaré sus enseñanzas en el curso de Derechos Humanos. Por eso me decepcionó mucho cuando apoyó a Keiko Fujimori, pues en esa época de universidad ella hablaba mucho de la Comisión de la Verdad y que simplemente haya dejado de lado lo que ocurrió en esa época por el miedo al comunismo fue decepcionante. Sé que se arrepiente, pero de eso es muy difícil regresar. Sí, yo sé. Qué lindo. Mira, me da mucha pena. No sé exactamente quién es, pero me da mucha pena. No solamente fue él. Luyeva Yangali, que es una lideresa cuyos padres, digamos, ha sufrido muchísimo en la zona de Churcampa, en Ayacucho, me escribió realmente sufriendo por el tema, ¿no? Es la razón por la que yo no fui en alianza con Alan García en su momento, ¿no? Por el tema de Ajomarca y de Cayara, donde tengo vínculos emocionales, afectivos. En este caso no fue por miedo al comunismo, y ahí sí es una precisión que quiero hacer, fue por miedo a, porque evidentemente el comunismo... El profesor no representaba el comunismo, el profesor representaba el desprecio por la educación en el Perú. Yo había sido ministra de Justicia cuando él fue a la huelga magisterial y había participado en las conversaciones, de los acuerdos que cambiaban a los 15 minutos y le importaba nada que los jóvenes no fueran a estudiar. O sea, sí era muy difícil tratar con una persona que no era un tema ideológico lo que representaba, sino que no tenía claridad en que las decisiones que tomaba afectaban a un país por el golpe de Estado, ¿no? Que es una cosa que tú la ves y dices, ¿de verdad? ¿Estás pensando que eso que estás haciendo es un golpe de Estado? Ese nivel de manejo tan autorreferente y tan chiquito en un país como el nuestro con tantas necesidades es dramático, porque la gente se muere, Claudia, todos los días. Y de otro lado tú tenías a una Keiko Fujimori que en realidad, si tú me dices hoy volverías a votar que igual, llevaba 15 años intentando ser presidente y no lo había logrado. Y claro, que tenía un discurso de Harvard, que es el discurso al que yo quise aferrarme, que tenía una conducta sinuosa y que reivindica a su padre, que había tenido la oportunidad, Marisol, de a través del Congreso hacer cosas importantes, pero no 74. entendió qué era ser una oposición responsable. Ni lo O entendió. sea, ¿cuál fue tu mínimo ahora para decirle, ok, voten por la señora Keiko? Varios. El primero, lo que teníamos al frente. El segundo, que yo nunca me había planteado votar en blanco. Hoy día sí me lo planteo. Espero, y por eso estoy postulando, que el país pueda elegir entre dos demócratas y no entre autocracias o tendencias dictatoriales o pactos como los que existen hoy en el Congreso. Yo creo que el Perú tiene derecho a no votar por el mal menor siempre, ¿no? Bueno, este espacio por eso busca mejores electores, te Ese cuento. fue voto... ¿Qué? Este espacio por eso busca mejores electores. Sí, pero también mejores ofertas, ¿no? Porque, bueno, pero siendo realista, esta no va a ser la elección de las mejores ofertas. Son 37. Pero creo que hay... O sea, sin ánimo de yo sé. ofender a... No. Yo sí creo que hay opciones interesantes, ¿sabes? O sea, no solamente estoy hablando de, digamos, en primera persona y no hablo de mí, sino del equipo que me acompaña, sino que yo creo que sí hay un espacio no representado en el Congreso, claramente por eso no, y no representado en los extremos. Sí, claro. En el que yo pienso para un gobierno de ancha base, en el que yo pienso para una agenda parlamentaria común, en el que me hubiera gustado una alianza. ¿Con quién no pactarías, Marisol? Con López Aliaga. Con López Aliaga no. Con Fujimori. Con Acuña. Con Fujimori no pactaría. Okay. Lo que pasa es que Acuña termina siempre respaldando un gobierno, pero no tengo clara su agenda, ¿no? O sea, quieres un ministerio, ¿no? Pero siempre termina recibiendo algo, un ministerio. Acuña fue el Acuña liderado, el acuñismo liderado en su momento por Iberico es distinto al de hoy día. Pero tú me lo dices por la relación política que has tenido con él. Pero, a ver, porque trabajé 5 años con él. Totalmente. Y eso es válido. Pero el tema aquí es lo que representa Acuña, Gobierno Regional de la Libertad. Un desastre. Alcalde de Trujillo. Un desastre. Tercera vez intentando ser presidente. La región que peor está en el Perú.
¿no es cierto? Puestos como cancha porque me cae Sí, bien. no. Y todo lo peor de este Yo, país como la cancha. verdad es que yo no pactaría. Entonces, ¿por qué dudas, Yo Marisol? no pactaría con ningún partido en el Congreso, pero para que tú puedas avanzar en política vas a tener que llegar a acuerdos mínimos. Ok, que no pero ya me has significan dicho que pactos, dos no, López Aliaga ni Keiko que Fujimori. no significan pactos, vas a tener que llegar a acuerdos, que no Sí. es pactar. O sea, lo que no voy a hacer es negociar. Yo te doy, tú me das. Ok. Pero vas a tener que sentarte a conversar. ¿Por qué te tocó el tema de los errores y Keiko Fujimori? Porque, a ver, estoy adelantándome a lo que podría eventualmente pasar. Te Sí, encuentras claro. en el debate con ella y posiblemente ahí le doy una idea a Keiko Fujimori. Te ¿Tú va a votaste por mí? Sí. ¿Qué me queda, Marisol, señora? eres una incoherente. Tú me votaste queda? por mí, tú me apoyaste, tú te sentaste a escucharme. Primero, no creo que pueda estructurar una cosa como esa, porque le diría, te repito lo que te dije el día que anuncié que votaría por ti. No te creo ni lo que comes, tus actos hablarán por ti, porque está por escrito. Yo leí un documento ese día en el que le dije, no te creo, tus actos hablarán por ti. Y sus actos han hablado por ella largamente, ¿no? Entonces, la verdad es que me libera de tener que dar mayores explicaciones todo lo que ha hecho la señora Keiko desde antes y ahora que tiene el poder que tiene con el país, ¿no? La Bueno. verdad es que no hay incoherencia. Hay una línea de tiempo en el que ella ha sostenido permanentemente una defensa de las violaciones a derechos humanos sistemáticas que hizo su papá. Un indulto en el que han intentado no llevarlo a su casa para que tenga, digamos, un final como que Sí. cualquiera merece, sino para convertirlo en héroe. Leyes que favorecen la impunidad en 160 casos sentenciados, impulsados por el fujimorismo que hoy preside el Congreso. La verdad es que eso me libera de tener que explicarle a ella o a cualquiera que no hay ninguna manera de no asociar eso a un autoritarismo brutal, ¿no? Fuera del terruqueo. Bueno, por eso mismo entenderás que tu sombra de la incoherencia va a seguirte persiguiendo y va a ser posiblemente para muchos una herramienta política en contra de tu campaña. Mira, yo podría haber hecho lo que hace mucha gente. Alguien comentaba ahora en una... Pero no debió decir que votaba por. Yo creo que una persona que hace política lo que no puede es mentir, ¿no? Entonces tú no puedes decir, no, yo no voté por... Y ahora me da risa porque nadie votó en segunda vuelta. ¿De No, dónde? bueno, sí, imagínate, 4 años después estamos con asume tu voto. Ayer me dijeron al aire, asume tu voto. O sea, pero entiendes que la responsabilidad ¿La mía? detrás del asume tu voto, hoy no, ya en campaña. Sí, eso va a ser un pasivo, te lo he dicho hace un No, pero montón de además tiempo. lo he reconocido yo hoy, ¿no? Sí, Y además pero- lo reconozco porque nunca estuve feliz. Ni en ese momento, ni el segundo siguiente en que el que sale le pregunta por las esterilizaciones forzadas y ni siquiera mostró solidaridad. En ese momento yo dije, ¿qué he hecho, no? Pero yo era un actor político, era secretaria general de un partido, se había tomado una decisión política, yo tenía que actuar en consecuencia y es lo que hice. Y además jamás ni lo oculté, ni lo negué, ni le eché la culpa al voto partidario. Asumí, como se asumen las decisiones, los pasivos de hacerlas. Y creo que ese es el mayor. Ya Luyeva me ha perdonado, porque digamos, hay consecuencia en la persecución de la no impunidad, hay consecuencia en la persecución y garantía de derechos, ¿no? Y bueno, Sí. esto es una situación que ojalá no se vuelva a presentar en el Perú. Y ahí iba, ¿no? Con asumir justamente esto más allá de la crítica, la línea coherente sobre las propuestas que hoy tienes con Primero la Gente. Y parto por el derecho, ¿no? Por el tema de derechos humanos. En un contexto como el que hoy vivimos, de inseguridad, en donde, en efecto, todos queremos tomar justicia con las propias manos, hacer prevalecer el derecho como garantista, ¿sabes? Cuesta mucho explicarle a alguien que también los delincuentes tienen derechos. Y ahí es donde quiero justamente preguntarte, ¿cómo hacer con el sistema mucho más rígido? ¿O cuál es la propuesta para que la gente no sienta que también se están respetando, que se respetan más los derechos de los delincuentes que los del propio ciudadano? Lo primero que hay que decirle a la gente es que la única garantía de vivir en libertad en un Estado de Derecho es el respeto a la ley. Sí. No hay otra, porque si no volvemos a que el que tiene más fuerza o tiene más plata hace lo que le da la gana y siempre va alguien más poderoso que tú. Entonces la única garantía para vivir en comunidad es la ley y el respeto a la ley. Por eso es que las leyes pro crimen dan tanta vergüenza, ¿no? Sí. Porque legislan la impunidad y legislan a favor del crimen organizado. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que eso no significa que el respeto al derecho del otro suponga que te vas a dejar atropellar. Entonces yo no creo en la mano dura, yo creo en la mano firme. Creo que si tú eres firme, tú dices, este es el límite y se va a cumplir y se va a cumplir por todo el mundo, ese es el límite, pues. Pero en el Perú lo que hacen es el límite ponerlo acá y hacer que nadie lo respete. Entonces pones 20 años, pero nadie va a 20 años, solamente los que no pueden pagar un abogado.
O dicen, no hay beneficios penitenciarios, pero indultan a sus amigos. O dicen, voy a poner un señor de 80 años y con una enfermedad terminal de gerente porque ya no hay extinción de dominio. O sea, ya no te voy a quitar la plata si no puedes justificar de dónde salió. Entonces, lo que hemos hecho en realidad es poner una ley tan flexible que al final la mano dura no es tal. Y la gente siente que no importa lo que pase, mañana se va a poder librar de una sanción penal. Lo que hay que hacer es asegurar que tú vas a tener una norma que se va a respetar para todos por igual. Y yo creo que la primera muestra es derogar las leyes pro crimen de inmediato. Ok. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque Geri dice que, bueno, Geri no. El señor Álvarez Miranda le hizo una entrevista y me dijo, esa es facultad del Congreso, no nuestra. O sea, ya chao, vamos a quedarnos con Presenta el proyecto de ley, pues. Sí, es que ese es el estilo de, yo me quito de la respuesta para no decir, pero ¿tú qué crees? Es la pregunta en realidad. ¿Tú crees que deben derogarse o no? No, eso depende del Congreso. ¿Tú qué crees que debe hacerse? Yo creo que se tienen que derogar y actúo en consecuencia. ¿Cómo? Asumo la presidencia el 28 de julio y presento el proyecto de ley para derogarlas. Y presento el proyecto de ley anunciando que la política de persecución del crimen organizado, que es una cuestión de confianza, supone que nosotros sometamos esa aprobación en el marco de la política general de seguridad a cuestión de confianza también. Porque si no te atreves a pelear esto... Pero entiendes que eso es más gesto, ¿no? Porque No, al final... es un gesto en el que tú pierdes tu bala de plata. Por supuesto. Y te la vas a pelear con el Congreso. Sí, pero claro. voy a la matemática. Posiblemente mucho de este Congreso nos va a acompañar en el entrante. Esperemos que no. Esperemos que no. O sea, si eso, mira, si nosotros no logramos que 2 demócratas pasen a la segunda vuelta, la mitad del Senado va a estar ocupado por ellos, porque así han diseñado las reglas. Las reglas están diseñadas para que quienes pasan a segunda vuelta ocupen... ¿Quién es el demócrata con el que quisieras pasar? Con cualquiera de los que representan sensatez. Y te puedo dar varios nombres. Dame un nombre. Y no estoy de acuerdo con ellos en todo. A Jorge Nieto, por darte algún nombre. Mesías Guevara, por darte otro nombre. De Rafael Belaúnde, aunque el terruqueo me parece que no es correcto y que tiene que rectificarse en eso. El propio López Chao, por darte, digamos... Pero todos los nombres que me das no aparecen, pues. Todavía esto recién ¿Tú crees que todavía? Sí, claro. Quedan 3 meses, ¿ah? Yo te puedo hablar de gente que tuvo 30% 3 meses antes y no pasó. Marisol Pérez Tello va a ser la outsider de esta elección. Yo espero ser Marisol Pérez Tello. Lo que no voy a hacer es inventarme a alguien que no soy. Yo, si las personas quieren respaldarme siendo como soy, con el equipo que tengo, porque no soy solo yo, eso es imposible. Si no tienes gente a tu alrededor, te sacan de un balazo. Tienes que tener tanta gente que la gente diga, si mato a este, va a entrar este otro, que es igual, Raúl Molina. Si mato a este otro, va a entrar este otro, que es Manuel. Y si los mato a todos, siempre habrá alguien que tenga claridad en lo que hay que hacer. Por eso para mí es tan importante el trabajo en equipo. Si trabajas tú solo, mira, acá cambian de ministro y cambian de política. Eso no puede ser, pues. Tiene que haber capacidad de entregar posta, de tener un norte claro, de poder entregarle al otro para que continúe y mejore, no para que retroceda en todo. Y eso es lo que estamos construyendo. A mí me da mucha tranquilidad que Raúl Molina, que ha trabajado en CEPLAN y que ha, digamos, trabajado en esto tantos años, esté... no solo de vicepresidente, sino responsable de plan de gobierno. Me da mucha tranquilidad porque mientras él tiene la tarea de preocuparse de cómo vamos a gobernar, yo tengo la tarea de llevarnos a pasar a segunda vuelta. O sea, son tareas bien divididas, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Solo para cerrar el tema, el equipo de trabajo y demás, porque sí quiero regresar a las propuestas. No solo es trabajo de equipo, hay un trabajo logístico importante. ¿Cómo está financiando la campaña primero la gente? Porque si el señor del Castillo no tiene para pagarle a sus trabajadores, ¿cómo tienen para financiar? Ese es en realidad el tema más difícil. Esto es una campaña súper franciscana. Ningún candidato ha pagado un sol para ser candidato. Sí han pagado los delegados, por ejemplo, sus pasajes para venir a votar. Claro. Tampoco creas que hemos hecho una reunión para pagarles su pasaje. Claro, no puede ser tan franciscana porque hay que viajar, se necesita plata. Cada quien se financia. Yo estoy yéndome a Cusco, por ejemplo, mañana. Me voy a quedar en Cusco 3 días y eso se financia con los fondos de cada quien. Vas a tener que rendir las cuentas, por supuesto, pero eso es plata nuestra, o sea, mía. Y las personas que... No hay ningún tercero por fuera que diga, ay, me cae muy bien el señor del Castillo, la señora Marisol Pérez Tello. Si hay algún tercero que financie esto, va a estar dentro de lo que manda la ley y va a hacer su depósito al Banco de la Nación o su depósito a la cuenta y va a haber total transparencia en esto. Porque si tú llegas al poder debiéndole a todo el mundo plata, eres más de lo mismo, ¿no? Sin duda. Entonces yo la verdad es que sí hay líneas que no voy a cruzar, que no he cruzado nunca, Claudia. Y es el equivocarme
porque tomé una mala decisión. Pero no porque hay un sobre al costado que hace que te equivoques, ¿no? Sí. O sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Regreso al tema de Y justicia espero no equivocarme porque eso tiene costos para el país, ¿no? para ti misma. Mira Ya. cuántos van en Barbadillo, ¿no? Ya, pero no, esos son ladrones. Eso no es equivocarte, esos son delincuentes. O sea, lo digo con mucha pena, pero no, una cosa es equivocarte porque tienes un voto que, bueno, no es el mejor o porque... ¿Por qué voté por Keiko, dilo? Sí, porque voté por Keiko. No, no es que me alegre, no quiero repetirlo y repetirlo porque yo misma me atormento. Claro. O sea, no creas que es una cosa que yo digo, ay, qué bien. Me voté por imagino, es Keiko. una pesadilla Despreciable. constante. O sea, no voy a volver a ponerme a yo y al país en esa situación. Claro. Pero además, es muy gracioso porque yo leo la carta que leí en ese momento y digo, ¿en verdad le dije esto? O sea, decirle a la persona que se supone que estás apoyando, no te creo, pero no me queda otra. O sea, estaba en realidad desesperada. Y creo que no era yo, creo que era, la verdad, una parte del país importante que dijo, no el comunismo, eso es un error de interpretación, esos son los fantasmas, es este hombre que ha sido capaz de llevarnos a esta situación durante 3 meses. Estaba muy fresco para mí, Claro. muy fresco, pero en fin, ya está hecho y ya no se puede hacer nada. No voy a votar nunca más por el mal menor. Estoy reivindicando el voto en blanco, pero espero que esta vez puedan elegir por mí y por otro demócrata en realidad. Es lo que deseo de corazón y por eso es que estoy postulando, porque me hubiera gustado que hayan alianzas y que no tuviéramos que elegir entre 30 o entre 35, pero no se pudo. Yo hice en eso lo que podía, hasta donde Porque podía. además, o sea, es risible la cédula de votación. Y eventualmente, ¿no? 9 números que marcar, la gente no va a saber qué hacer. No, y vas a tener al elector confundido que dirá, Recontra. medianamente conozco la casita, el micrófono y no sé qué, ya, pues aquí será. Lo bueno es que primero la gente, su símbolo es primero la gente. Entonces, en realidad, basta con entender el concepto que hay detrás. Y el concepto que hay detrás es, tú no puedes poner el Estado al servicio de nadie, salvo al servicio de la gente. Regreso entonces a propósito de derechos humanos. Ya me has dicho una, presentas en tu discurso, ¿no es cierto? El primer discurso de Marisol Perestello, presidenta, decreto legislativo para derogar las leyes. Proyecto de ley, ¿no? El Porque proyecto de el decreto ley. legislativo también puede venir en un pedido de facultades expreso, Claro. pero tienen que saber los ciudadanos y los que voten por nosotros y la oposición que yo no puedo perseguir el crimen organizado Sí. si tengo la legislación que actualmente rige en el Perú. Que esas leyes son precisamente el problema. No Ok. se puede. Quien te diga que puede hacerlo con las leyes vigentes es porque no sabe. ¿Más cárceles? No, mejores cárceles. Sí se necesita cubrir el problema de hacinamiento, que hay que sacar de la cárcel a un montón de gente que no es peligrosa. En la cárcel tú tienes que meter a los peligrosos, porque si no, no funciona. ¿Qué haces metiendo a la cárcel a ¿Qué alguien no que- te funcionó como ministra de Justicia que no pudiste resolver este problema? No, se Porque avanzó estamos un montón, hacinados hace Se años. avanzó un montón. Nosotros declaramos el sistema en emergencia penitenciaria. ¿Y qué hicimos? Primero sacamos a la gente del piso. Yo no creo en las declaratorias de emergencia. Yo tampoco. Pero no creo en decretaste las declaratorias de emergencia eternas. Esa fue Claro. declarada en el 2016 y ha pasado 8 años. Pero sí creo en declarar en emergencia algo que vas a resolver en los siguientes 4 meses. ¿Y qué se hizo? Se hicieron 10.000 camas. Yo entiendo que la gente me dice, ¿y por qué le das camas? Porque hay el 5% de la tuberculosis del Perú está concentrada en los penales del Perú. O sea, hoy en 103.000 personas. Cadena de contagio. Exactamente. Es un tema de responsabilidad país, un tema de salud pública. Después, ¿qué hicimos? Cárceles productivas. Por eso yo empezaba diciéndote cómo hacerle entender al ciudadano que el derecho sí es garantista. Totalmente. Porque además... Me ha pasado, la gente me odió en la época COVID cuando dije, bueno, se tienen también que hacer cosas dentro de las cárceles, pero no, que se mueran ahí. Sí. Si tú no haces que esa cárcel funcione para resocializar, la siguiente víctima podría ser tú. Ok, O sea, si declaras ya- en emergencia. No, ya se declaró. Ok, No se sigue. actuó. O sea, ya declararla ahorita después de 8 años no es la salida. La salida es bien sencilla. Saca a los privados de libertad que no son peligrosos. Juicios de alimentos, por ejemplo. La gente que está por juicios de alimentos debería estar los fines de semana haciendo trabajo comunitario. Bueno, vas a poner a trabajar al sistema, a las fiscalías, al Poder Judicial, básicamente, que también tienen una carga procesal extrema. Absoluta, pero estamos hablando de los que ya están en la cárcel, ¿no? Ok. Porque otra cosa es la reforma del sistema de justicia que hay que hacerla urgente. No te alcanza. No te va a alcanzar en 5 años, pero Sí. sí te alcanza el diseño. Reforma de la policía y reforma del sistema de justicia, tienes que hacerlo, porque si no, Ok. la mayor desigualdad en el Perú es de acceso a la justicia. O sea, es de justicia, alimentos, laborales, plata, mi sueldo, mi trabajo, mi casita. Dame un número, ¿no? O sea, estadísticamente, ¿cuál sería el indicador que me ayude a bajar el hacinamiento de esto? Mira, tú tienes que bajar de 103.000 presos a 70.000. Ujú.
¿Por qué? Porque es lo que puedes manejar con la infraestructura actual. Manejar, ni siquiera es que esté en nivel de 1 a 1. ¿Y qué significa manejar? Significa que los que no hacen daño, que no van a matar, que no van a extorsionar, como alimentos, salgan a la calle a limpiar las calles, a barrer los colegios. Te estoy hablando, por ejemplo, de delitos culposos. Se le vaciaron los frenos del carro. Te estoy hablando de que hay gente en la cárcel por eso. Sí. Delitos culposos, alimentos, ¿qué más? Eso es lo rapidito. Hurto simple. Cualquiera que no sea hurto agravado puede ser, en la medida en que no haya robo, ¿no? Cualquiera Claro. que no suponga, o algunas formas de estafa en la que le puedes quitar toda la plata, porque finalmente el que estafa lo que quiere es ganar plata. Quítale la plata y Ok. mándalo a limpiar colegios. Pero no es que vaya a matar, no es que vaya a extorsionar. La pena es la medida de última ratio, se llama. O sea, es la última medida última que debe medida. tomar el Estado para cuando no puede resolverlo en la calle. Yo ¿Cuánto te usaría to- mucho más grillete. Yo puse 16. ¿Tú puedes creer que desde que me fui no he llegado a 100? Han pasado 8 años. Cuando tú me dices, ¿qué hiciste? Destrabé el proyecto, hice el piloto y puse 16. No han llegado a 100 en 8 años. Es una locura. Sácalos con grillete, mándalos a limpiar colegios, a limpiar calles, a limpiar pistas. Sí. Que con la plata que que producen, por eso el niño que tiene un proceso de alimentos reciba plata para poder comer, porque el niño no puede esperar 4 años a que se Ok. le dé esa plata. Todo Eh, esto, ¿en cuánto tiempo lo logras? Eso se puede implementar en no menos de un año. No menos, porque tienes que sí sacarlos. Eso se hace con una norma. Se hizo, de hecho, en pandemia. Ah, ok. Pero te hablo de implementar el proceso de trabajo comunitario, eficiente, ¿no? Eficiente. Hay políticas extramuros, pero hay que meterle Ok. todavía mucho más acción política. Lo que se puede implementar la primera semana son unidades de flagrancia. Sí, Porque- que ya hay en Sí, realidad. pero ¿cuánto se han demorado en hacer cada unidad de flagrancia? Porque se han preocupado más en la infraestructura que en el contenido. ¿Cuál es el contenido de una unidad de flagrancia? La logística necesaria para que tengas a un juez, a un fiscal, Sí. al abogado de la defensa pública, en una persona que ya capturaste, por ejemplo, a través de una Sí. cámara, tengas una carceleta Para donde que el meterlos. elector entienda, esta unidad recoge elementos en la comisión del delito, ¿no es cierto? Ven al delincuente delinquiendo. Agarra al Se ladrón hace por auto. una cámara y lo mete a la carceleta. Si lo metes hoy un viernes a las 6 de la tarde, lo tienes que soltar. Porque no hay defensa pública hasta el Ni lunes. sábado ni domingo, Y es pasa cierto. el plazo. Eso es una vergüenza. Sí. Entonces tú tienes que Ok. tener turnos de 24/7 en unidades que se llamen de flagrancia. O sea, si te agarro, te meto a la cárcel. Sí. Y la carceleta ya está. Todos los penales podrían implementar unidades de flagrancia. Por lo menos los que están en las capitales de región. No te hablo de Chayapalca, que es Sí. más costoso, pero Cochamarca, sí, Lima, Tacna, Arequipa, tienen penales en zonas urbanas. Ok. Y, me y estás deben ser dando, usadas, me ¿no? estás dando 3 propuestas, siendo coherente con lo que has dicho al inicio de sincerar, ¿no es cierto? Que nada va a ser mágico ni va a acabarse en 4, 3, 5 meses. Y te quiero traer la propuesta que nos dejó el señor Mario Vizcarra sobre los penales. Él quiere poner a las Fuerzas Armadas a controlar los penales. Ya no sabe. No supo contestar cómo controlar. Y por eso aquí va la pregunta, ¿no? Porque yo le hacía un poco, ¿cuál es la lógica de tenerlos? ¿Van a ser yo le pregunté, ¿van a ser requisas No, las no Fuerzas sabe. Armadas? No sabe. Quiero una opinión ahí, porque claro, cuando uno escucha Fuerza Armada, dice, es lo que necesitamos. No, no sabe. Fuerza Armada, ¿no es cierto? Ves el arma ahí, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué tener cuidado con este tipo de propuesta? Yo te agradezco la pregunta, Claudia. Mira, yo de seguridad sé, y esa es la razón por la cual estoy postulando a la presidencia, porque creo que hoy es el dolor más grande del país. Y sé desde la cárcel, donde voy hace 15 años, y sé desde la reforma del sistema de justicia, porque es la última gran reforma diseñada, incluso presentada al BID para financiamiento, es la que hicimos en esa época con gente que sabía mucho del tema, la verdad. Lo que pasa es que no hay voluntad política, por eso no se implementó, pero está diseñada. Los militares, además soy militar, y profesora de las Fuerzas Armadas y profesora de la policía. Entonces, estoy hablando con conocimiento de causa. El militar es entrenado para la guerra y para matar. Para eso tienes que entrenarlo, porque esas cosas no se improvisan. Puede cumplir diferentes labores, porque hay unidades de ingeniería, por supuesto. Y no están
en el cuartel entrenando. Están ahorita, por ejemplo, en el Braem. Están cuidando algunas zonas de frontera. O sea, primero, ¿de dónde vas a sacar a los militares? Porque los sacas de algún lugar, ¿no? Sí, O el señor claro. Vizcarra quiere liberar las rutas de la trata, por ejemplo, que es a donde están las Fuerzas Armadas. O quiere liberar las rutas del narcotráfico, que es a donde están las Fuerzas Armadas. Porque ¿dónde están hoy las Fuerzas Armadas? Sí. Es las preguntas que te tendrías que hacer. Entonces yo creo que eso es un error. Primero, no están entrenados para eso. Segundo, no es el rol que deben de cumplir. Tercero, ¿de dónde lo sacas? ¿Por qué no la policía? La policía ya estuvo a cargo de los penales. De hecho, yo le quité de ministra a la policía el penal del Lurigancho, después de 30 años. Desde que fue la masacre de los penales en la época del gobierno de García, la policía se quedó a cargo del Lurigancho. No llevaban cuenta. O sea, tú no sabías en qué pabellón dormía qué preso. Eso es gravísimo. Y lo supe el día que fue el incendio en Lurigancho, que no sabían quiénes eran los dos muertos, porque no había cuenta del día. Porque no están entrenados, Claro. porque no saben administrar una cárcel. ¿Cuál sería entonces la propuesta de control? El Instituto Nacional Penitenciario, como todo en el país, tiene No lo pro- vas a desaparecer como Jeri que es quieres una ver. Ok. barbaridad, porque no lo conocen. Tiene problemas de microcorrupción como todo el aparato estatal. Combate los problemas de microcorrupción. Y eso Ok. se puede hacer de muchas Control. formas. No solamente control, tecnología, Claudia. Hay una serie de mecanismos Por eso la tecnológicos. pregunta, ¿cómo mejoras el control? Primero dentro de tienes lo- que volver a poner la escuela del INPE, que está cerrada y sin financiamiento, y la necesitamos, porque Sí. no es que tú consigues, con todo respeto, un guardián y lo pones a cuidar una cárcel. Necesitas una cabeza, pues estás cuidando gente que está privada de su libertad, que son bravos, ¿no? O sea, no estás cuidando pues angelitos, ¿no? Y ahora que hay 5.000 venezolanos, el nivel de perfil criminológico, no hay más presos venezolanos que peruanos, pero su perfil criminológico sí es diferente. Es como el preso de Surquillo y el preso chalaco. O sea, se crían en ambientes mucho más hostiles y uno tiene una chaira desde los 7 años o un cuchillo de los 7 años y el otro casi que te pide permiso para robarte un reloj, ¿no? Entonces eso ha cambiado y ha cambiado la dinámica delictiva en la calle también, ¿no? Antes nos robaban, pero no nos mataban. Y yo creo que eso es lo que hace que haya tanta resistencia Sí. al delincuente venezolano, ¿no? El nivel de ferocidad que tiene que ver con la sociedad en la que viven. Si tú no estás entrenado para tratar con estos presos como se entrena a un funcionario del INPE, vas a hacer lo que se hizo mientras estuvo la policía a cargo, porque además la policía rotaba a los funcionarios. No tienes idea de cómo administrar un pabellón que puede tener 500 personas. Y pueden ser ustedes dos, ¿no? Entonces, eso tienes que preparar a las autoridades. Y hay funcionarios en el INPE de primer nivel que te pasarían polígrafos, oculomotor, cualquier sistema de control tecnológico de idoneidad. Lo que pasa es que este nuevo presidente del INPE, que además es, de verdad, tuvieron que cambiar la ley para sentarlo de presidente del INPE, está intentando vendernos que el problema es el INPE. Y por supuesto que hay un problema de microcorrupción, pero hay un problema de eficiencia en la administración de las cárceles, que no pasa por los empleados penitenciarios, sino por quienes dirigen la institución, ¿no? Ha habido muchos años gente Bueno, buena. y que el polígrafo en el no INPE. resuelve, Marisol, tampoco, porque no, No, hay es un ninguna indicador norma superior tecnológico, que obligue a los funcionarios a pasar por polígrafo. Mira, hay una ¿Qué ley- pasa si dicen no quiero? Hay una ley en la policía, y se han encargado de salir de la norma. Hay falsos positivos y falsos negativos en el polígrafo, no es un instrumento Concluyente, único. sí. No te lo puedo aplicar si tú ya estás en un puesto, porque las leyes no se pueden aplicar así. Pero si tú quieres ascender o quieres postular a determinados puestos, se puede evaluar como un criterio más, no puede ser determinante, por supuesto, que pases o no pases por un polígrafo, ¿no? Sí. Eso, la verdad es que nadie tendría que tener miedo de decir, oye, sí, sabes que yo no tengo ninguna intención de robar o no he robado nunca en los puestos que he ocupado, Sí. ¿no? Bueno, a propósito de robar, y eso nos lleva a otro tema, ¿no? La corrupción le quita dinero a nosotros como peruanos, ¿no? Como peruanos que aspiramos a tener un proyecto de vida. Quiero ir con este tuit porque el señor Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad pero operativo siempre en redes sociales, te ha dedicado unas líneas. Te ha dicho corrupta. Él ha puesto lo siguiente, es un reel que tú has puesto en tus redes sociales y él ha reposteado y pone esta corrupta que salvó de la cárcel a los cabecillas de Odebrecht y les permitió seguir contratando con el Estado. ¿Qué habla? Recuerde su decreto legislativo 1301 y el decreto de urgencia Orgullosísima, digamos. 003. 2 puñaladas
al Perú. Yo sabía que era un cobarde, pero encima no sabía que era ignorante. Tiene la menor idea de lo que está diciendo. Yo ya le he dicho al señor Cerrón y se lo repito. Si usted quiere que lo tome en serio, sométase a la justicia. Y mientras está escondido, el 28 de julio otra cosa que vamos a hacer es capturarlo, por supuesto, ¿no? A él y a todos los que andan pagando coimas para que cuando llegue el allanamiento ellos estén fugados, ¿no? En remodelación. Eso es una de las cosas que hay que corregir, ¿no? En la policía tiene que haber inteligencia. O sea, tú me dices, bajo esa lógica, que Geri tampoco va a capturar a Cerrón. Ojalá que me equivoque. Vamos a verlo. Hasta ahora no he visto ninguna cosa concreta que esté persiguiendo a Cerrón y tampoco al responsable de la violación de la que se le acusó a él. No, menos. Entonces, no se trata solamente de que digas, ay, qué pena, ¿qué estás haciendo para extraditarlo, no? Pero bueno, vamos a lo que Ok, dice. pero vamos a lo que dice Más allá de que Cerrón. lo dice es un cobarde, que deje de esconderse para que la gente lo respete un poquito, escondido en las faldas de Dina en su momento, escondido en la corrupción que hay en algunos en parte del aparato estatal, pero cobarde al fin, sin importar quién lo avale, él es un cobarde, no tiene autoridad moral para hablar si sale corriendo. Pero respecto a lo que dice, que no sabe, el 003 impidió que el Estado peruano perdiera el dinero de Odebrecht, porque si no salía en febrero del 2017 cuando salió, hasta julio, que es la primera vez que se admite una medida, se hubieran llevado toda la plata, Claudia, porque no había ningún incentivo para que se quedaran en el Perú. Odebrecht firmó un acuerdo con Estados Unidos, con Suiza y con Brasil en el diciembre del 2016. 31 de enero, a fines de enero, antes de las vacaciones judiciales, le negaron a Amado Enco un pedido que él había hecho bien dado para que no se llevaran nada. Si yo no daba el decreto de urgencia en febrero, entre las vacaciones judiciales y que Odebrecht está dirigido por delincuentes, se hubieran llevado todo lo que había en el Perú. Yo te lo menciono porque él juega a capitalizar ese voto de las narrativas. Sí, claro. Y Odebrecht es un tema de corrupción que tiene factos, pero él juega a generar una narrativa que posiblemente no tenga, ¿no es cierto?, ya siquiera el interés de poder leer los hechos o de poder conocer qué fue lo que pasó en aquel momento. ¿Tú tienes algo que responder respecto de este decreto legislativo y este decreto de urgencia? ¿Ya me dijiste de uno? No, porque si tú no lo hacías, impedías que... No, o sea, además no lo he dicho yo, porque si lo dijera yo, tú dirías, Marisol, te estás defendiendo. No, estoy orgullosa del 003. El 003 fue una medida audaz, fue una medida valiente, fue una medida oportuna, que se convirtió en ley. O sea, si hubiera sido tan mala, entonces la derogaban. Se convirtió en ley y es lo que garantizó que Odebrecht no se llevara su plata. La señora Ampuero se equivocó. No lo digo yo, lo dijo un colegiado cuando dijo, negligente quien lo pidió, la señora Ampuero, negligente quien lo otorgó, el juez en ese momento. Y retrocedió a que se aplicara el 003, que era una ley. No era un pedido, no era era una ley, un decreto de urgencia para garantizar que no se rompa la cadena de pago. Entonces el señor no lo sabe. Y no lo sabe, primero porque se olvida que yo a él ya lo investigué y ya entendí. ¿En qué época fue? Cuando dirigía la comisión investigadora de Martín Belaún del Ocio, uno de los investigados fue Cerrón por el puente Comuneros. El puente Comuneros era una tabla en la mitad de un río que no conectaba a ningún lado, en la que se había gastado millones. Por supuesto, pasó a calidad de investigado. De hecho, una de las investigaciones que tienes el puente Comuneros, ya yo no lo he seguido, pero claramente había corrupción en ese hecho. Tú estarás molesto, pues. Yo no soy culpable de que el señor tenga denuncias e investigaciones graves por corrupción, ¿no? Que no se la agarre conmigo. Ahora, si le interesa el 003, ahora que tiene tiempo porque está escondido, que busque la información y que entienda el decreto de urgencia. El decreto de urgencia es un decreto que fue bueno para el Perú, que Brasil consideró confiscatorio, cosa que no es verdad. Por eso es que Brasil le perdona a Odebrecht las deudas, porque dijo ya el Perú ha sido muy malo. Hablando del decreto. Entonces yo la verdad estoy orgullosa. Y el otro, que es la colaboración eficaz para cabecillas, a mí me interesa que el colaborador eficaz me diga cuál es el presidente que recibió la coima, ¿no? Porque tú puedes ser cabecilla del crimen organizado, pero si hay alguien que está por encima, porque tiene, por ejemplo, más poder como un presidente, me interesa que tú me digas sus niveles de responsabilidad. Quizás a él no le gusta, porque el crimen organizado que negoció con él presuntamente podría dar su nombre, ¿no? No lo habías visto. ¿Te tiene bloqueada? ¿Lo tienes bloqueado? No, me lo comentaron. Es que yo ya le he dicho a él y le vuelvo a decir ahora públicamente, porque seguramente va a ver esto.
que hasta que él no se ponga de derecho no lo voy a tomar en serio. Entonces, cuando llega algo de él, la verdad es que digo, ¿para qué voy a escuchar a este cobarde? Debe estar aburrido, no tiene qué hacer y quiere que yo reaccione. Y la verdad estoy muy ocupadita trabajando por un país arruinado por gente como él, ¿no? Hay uno menos en contienda, que es Acción Popular. No Sí. recorta mucho el mantel de chifa, le digo yo, para que la gente vaya preparándose Horrible. el acta. Vamos al mensaje de quienes no confían en ti, Marisol. ¿Por qué? Y dirígete a ellos, ¿no? Finalmente, a quienes creen que primero la gente es más de lo mismo. La política, lamentablemente, tiene reglas que requieren partidos políticos para que tú puedas acceder al poder. Yo creo que la política tiene que cambiar. Creo que ya la política tradicional con caudillos no funciona. Primero, la gente para mí es el espacio de encuentro del que yo creo que tendría que haber más para poder transformar el país. Yo no creo que las derechas y las izquierdas hoy sean la respuesta. Creo que hay que ir del centro a los lados. Creo que hay que invitar a trabajar a los mejores, de derecha o de izquierda, en la medida en que sean honestos. Creo que hay que saber que lo que enfrentamos es crimen organizado, infiltrado en el poder. Y es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser presidente del Perú para trabajar en equipo, para resolver el problema de seguridad con valor, con mano firme, no con mano dura, eso no sirve para nada. Y además, no entro ni a robar ni a hacer plata. Yo soy notaria pública, podría seguir muy tranquila en mi vida diaria, pero no puedo ver cómo se cargan el país y decir, ya bueno, no voy a leer el periódico. Yo no puedo. Yo me tengo que comprometer con mi comunidad y es lo que estoy haciendo. Si no confían en mí, confíen en sus manos y en ustedes y entren a hacer política. Pero qué fácil decir, no confío, me voy a mi casa, ¿no? O sea, alguien tiene que hacerse cargo del Perú. Y a diferencia de la gente que se va, yo me quedo a pelear por mi país, ¿no? Cierro con esto. ¿Quién sería tu premier? Mira, no lo hemos pensado, es algo que habrá que decidir, pero El yo sí señor creo- del Castillo no sería, ¿no? Yo creo que Miguel está postulando a diputado y creo que tiene que jugar un rol como diputado y me parece importante que además mucha gente pueda conocer, no lamentablemente el Miguel que se ha hecho famoso ahora por el tema de una denuncia a una empresa que yo estoy segura y de verdad espero que pueda anunciar el pago de la última deuda antes de que empiece su campaña, que falta poco para eso. Pero no, yo creo que tienen que haber alianzas de segunda vuelta. Tienen que haber alianzas que no se lograron Bueno, entonces, por ¿quién te gustaría que mezquindades. sea tu premier? Alguien del perfil de Raúl, alguien que pueda, que conozca el Estado peruano, que no entre a improvisar, que ya haya manejado poder. Raúl. Raúl Molina. Raúl Molina es candidato a la vicepresidencia y candidato al Senado, pero es quien está haciendo el plan de gobierno y quien debería de sentar, no todo el tiempo, pero por lo menos los primeros 6 meses, porque tú en los primeros 6 meses trazas, ¿no? Ok. Y marcas ruta. Que marque la ruta del plan de gobierno que estamos haciendo juntos y a partir de ahí, ya que regrese al Senado, a garantizar la, digamos, la tranquilidad, Sí. pero ya con los ministros que sepan que el cargo no es para ellos, que no compiten con nadie, que hay que conseguir el norte, que pueden pasar la posta. Y eso supone diseño de políticas públicas. Y si alguien sabe hacerlo, sin duda es Raúl. Con esta me voy. Vámonos. Un mensaje cortito a bocajarro, a Keiko Fujimori, que intenta hacer de la cuarta, esperemos, la vencida. Oh, por favor, ya regálanos paz, ¿no? Deja la política si de verdad no te interesa, nunca te ha interesado. Y trabaja, que no hace daño. Marisol Perestello, de Primero a la Gente, te agradezco por la conversación. Muchas gracias, Claudia.